Hola, muy bienvenidos. Gracias por estar aquí. Vamos a pasar un momento de reflexión sobre la neuropsicología en Chile. Y voy a hacer un breve resumen de los currículum porque digo breve porque yo sé que son muy conocidas. Paulina y Marcela trabajan con nosotros en la Escuela de Psicología hace ya varios años. Paulina es doctora en psicología de la Universidad Católica de Colombia, profesora de la planta de la Escuela de Psicología. Es directora académica de nuestro magíster, que es un magíster que se llama Magíster en Neuropsicología Pediátrica. Y bueno, es doctora en psicología de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Además, es especialista en terapia cognitivo-conductual y neuropsicología infantil. Trabaja, como les decía, desde el 2016 en la Escuela de Psicología. Además de hacer investigación, es profesora. Su investigación se centra en el desarrollo cognitivo y adaptativo de niños con condiciones del neurodesarrollo y el rol que cumplen las familias en su desarrollo. Por otra parte, Marcela Tenorio es psicóloga de la Universidad de los Andes de Bogotá, doctora en psicología de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Realizó su fellow postdoctoral en trastornos del neurodesarrollo con el apoyo de Birkbeck College, University of London. Trabaja desde el año 2016 en nuestra escuela de psicología también y es investigadora y directora del Magíster de Neuropsicología Pediátrica de nuestra escuela de psicología. Además, es investigadora asociada de la División de Psiquiatría del University College of London y su investigación se centra en temas relacionados con la discapacidad intelectual y otras condiciones del neurodesarrollo. Ellas dos van a dar una reflexión, van a hablar durante aproximadamente 40 minutos y el plan es que después de esa exposición podamos tener una sesión de preguntas y respuestas en las que podamos compartir todas las dudas e inquietudes que tengamos con respecto a la neuropsicología en Chile. Les queremos dar la bienvenida nuevamente. El chat va a estar disponible al final de las exposiciones de Paulina y Marcela. Y luego viene la parte típica de todos los webinars, que viene la encuesta y que también va a estar disponible al final de la presentación. Así que preparen sus preguntas y, bueno, muy bienvenidos todos. Le doy el pase a Paulina. Muchas gracias, Lucía, y bueno, bienvenidos nuevamente. Voy a compartirles la presentación. Muy bien, para que comencemos. Como saben, el título de este seminario es ¿Por qué Chile necesita más neuropsicólogos? Y hemos pensado en este tema, bueno, por un lado, obviamente, pues porque es el tema que trabajamos y que nos interesa, pero además porque en todos estos años de trabajo hemos identificado una necesidad muy grande en el país de personas trabajando en neuropsicología en distintos ámbitos. Em, lo que nos llevó, entre otras cosas, bueno, a hacer un magíster en neuropsicología pediátrica, a trabajar en investigación en el tema, así que parte de lo que les vamos a hablar hoy viene como de toda esa experiencia y del conocimiento que hemos adquirido en estos años trabajando en neuropsicología en Chile. Es bien particular que las dos somos colombianas y entonces se preguntarán, bueno, ¿y por qué dos colombianas vienen a hablarnos de lo que necesitamos en Chile? Pues porque llevamos muchos años viviendo en el país. Llegamos a Chile con nuestra formación desde Colombia como neuropsicólogas y con trabajo avanzado en el área y nos encontramos con una realidad un poco distinta a la que nosotros vivíamos en Colombia y a partir de eso entonces empezamos a trabajar en el área dándole impulso. Hemos conocido muchos equipos y muchas personas trabajando en el país en neuropsicología en distintos contextos, pero todavía hay un camino que pensamos que queda por recorrer y de eso es parte de lo que les queremos mostrar en el webinar de hoy.
Quiero partir por contarles, bueno, que nosotras no trabajamos solas, tenemos un gran equipo de profesionales y de estudiantes que trabajan con nosotros en los proyectos de investigación y contamos además con financiación nacional e internacional para los proyectos. Estamos estrenando además un Instituto Milenio en investigación, en cuidado, en el que nosotras dirigimos la línea de cuidado en personas con discapacidad intelectual, que es un área además muy atingente al tema que estamos hablando. Marcela les va a contar un poco más de este trabajo. Para partir ya entonces y adentrarnos en el tema que nos convoca, quiero que partamos viendo un par de casos y reflexionando un poco acerca del papel del neuropsicólogo en este par de casos. Estos son solo ejemplos de las múltiples condiciones con las que trabajamos los neuropsicólogos. El primer caso es Juan. Juan tiene cáncer. ¿Y por qué necesita Juan un neuropsicólogo si tiene una enfermedad que es física, cierto? Bueno, porque hay mucha investigación que muestra que el cáncer tiene un impacto cognitivo en los niños que está relacionado, bueno, en algunos casos por el tipo de cáncer que tiene el niño, ¿cierto? Si tiene un tumor cerebral, pues obviamente va a haber un impacto en la cognición, pero además eh, el tratamiento asociado al cáncer se ha identificado que tiene un impacto importante sobre la cognición. Por ejemplo, los medicamentos y los tratamientos como la quimioterapia, la radioterapia, algunos medicamentos inmunosupresores y corticosteroides, por ejemplo, tienen un efecto directo sobre la cognición, que no es solamente a corto plazo, mientras el niño está recibiendo el medicamento, sino que hay investigación longitudinal que muestra que estos efectos se mantienen también a largo plazo. Esto nos lleva entonces a identificar que hay un efecto sobre el desarrollo en un niño que está en desarrollo que tiene que ver directamente con el tratamiento que se está haciendo, pero además hay otras cosas u otros factores psicosociales que afectan el desarrollo y el aprendizaje de los niños. Entonces, por ejemplo, cuando un niño está en un tratamiento, por cáncer, por ejemplo, quimioterapia o debe ser hospitalizado, pues usualmente hay deserción escolar o baja participación escolar, lo cual hace que se afecte el aprendizaje. Además, pues por toda la condición física, además y todo lo que impacta también físicamente los tratamientos. Obviamente hay otros temas de motivación, de estrés en el contexto y en el sistema familiar, en el mismo niño, que van a tener un impacto en el aprendizaje. Entonces, hay muchas condiciones, o a partir de este caso quiero que pensemos en que hay muchas condiciones en las que nosotros directamente no necesariamente vamos a ver la necesidad de el neuropsicólogo dentro del equipo interdisciplinario que apoya o que trabaja con estas personas, pero así como en el cáncer, en muchas otras condiciones médicas que tienen un impacto sobre la condición, pues el rol del neuropsicólogo va a ser fundamental. Va a ser fundamental para identificar el efecto que tienen las enfermedades y los tratamientos, para hacer seguimiento, para identificar necesidades de intervención y de apoyos, para hacer el acompañamiento, etcétera. Entonces, tenemos un campo que en Chile por lo menos vamos a ver que está poco explorado y que si bien, por ejemplo, en algunas fundaciones que trabajan con niños con cáncer, hay neuropsicólogos, hay personas que se encargan de esta labor, pues no es algo que está en todos los casos y no es un apoyo que se recibe en todos los casos.
Y nuestro segundo caso es el de la señora Ana. La señora Ana tiene demencia cortical de tipo Alzheimer. Esta es una condición en la que probablemente todos pensamos como sí, obvio que una persona con demencia tiene que tener por lo menos una evaluación neuropsicológica, ¿cierto? Y el papel del neuropsicólogo en el acompañamiento de las personas con demencias es mucho más conocido y es una de las cosas que se nos vienen a la cabeza. Pero el rol del neuropsicólogo en las condiciones neurodegenerativas va más allá simplemente del apoyo diagnóstico y de la evaluación para la identificación, que es obviamente relevante, es importante, pero no es el único papel que tiene el neuropsicólogo, sino que además este profesional va a cumplir un rol central en hacerle el seguimiento a la evolución del cuadro para que sepamos, por ejemplo, qué tan rápido está avanzando, cuáles son las áreas en las que se necesita intervención y apoyos, para planear entonces las intervenciones de rehabilitación o de apoyos que se deben implementar y muy importante además para evaluar el impacto que tienen estas intervenciones, que es algo que muchas veces no se considera dentro de la planeación de las intervenciones. Si ven entonces, con estos dos ejemplos, lo que quiero mostrarles es que cuando pensamos en el rol del neuropsicólogo, usualmente se nos vienen a la cabeza algunas condiciones en las que el neuropsicólogo va a tener un rol importante, pero hay otras que no las tenemos como en la cabeza o que se olvidan, en las que el neuropsicólogo va a tener un rol fundamental para la calidad de vida y el funcionamiento de las personas que tienen esa condición. Y por otro lado, que vamos a hablarlo un poco también más adelante, pues que el rol del neuropsicólogo no está únicamente en las evaluaciones, sino que el rol es mucho más amplio, que el neuropsicólogo participa tanto en lo clínico como en otras áreas no clínicas de una manera muy importante con distintos objetivos que hacen que el campo, digamos, de acción entonces de este profesional sea muy amplio, perdón, y que se necesite entonces personas formadas en el área que puedan desempeñar este rol. Con esta introducción, entonces, pasemos a algunas definiciones y hablar de algunos conceptos relevantes. Lo primero es que tenemos que tener claro a qué se refiere o de qué estamos hablando cuando hablamos de neuropsicología. La definición más como común o más aceptada es que es una disciplina que estudia la relación entre el cerebro y la conducta. En esta definición hay algunas cosas importantes que a veces se quedan por fuera y que creemos que es relevante hacer notar. Lo primero es que es una disciplina de especialidad. ¿Qué quiere decir esto? Que requiere de formación de posgrado para su ejercicio, porque para poder ejercer como neuropsicólogo hay que tener conocimientos profundos en muchas áreas que los pregrados no alcanzan a cubrir. Entonces, la formación de posgrado nos permite esa especialización, esa profundización en esas bases teóricas y clínicas que necesitamos para el desempeño profesional. Pero además es una disciplina que no es exclusiva de la psicología, no es exclusiva de la neurología o de las neurociencias, sino que es interdisciplinaria por naturaleza, entendiendo que dependiendo de la disciplina de base va a haber algunas cosas que nos ocupan de manera más relevante. Vamos a tener formación específica para trabajar en algunas áreas o con algunos casos en particular, o en algunos casos vamos a tener regulación
que nos indica dentro del rol del neuropsicólogo cuáles cosas puede hacer un profesional de acuerdo con su profesión de origen, lo que es distinto entre país y país. Entonces, ahí hay algunos aspectos o algunos elementos específicos de la regulación chilena que imponen algunos límites, pero que permiten también hacer otras cosas. Entonces, esa interdisciplinariedad hay que reconocerla, hay que resaltarla, creemos nosotros. Si ustedes ven muchas de los posgrados en Chile, o en general casi todos los posgrados en Chile que tienen relación con la neuropsicología son interdisciplinarios, porque además en esa interdisciplinariedad hay una riqueza en donde nos aportamos y nos complementamos. Aunque hay algunas áreas en neuropsicología que, como les decía, sí son específicas de algunas profesiones. Entonces, por ejemplo, la neuropsicología clínica, y este es un acuerdo internacional, es un área específica de los psicólogos. Y entonces ahí hay algunas limitaciones y, por ejemplo, en Chile está la Sociedad Chilena de Neuropsicología Clínica, que es exclusiva para psicólogos. Eso no quiere decir entonces que la neuropsicología solo la puedan ejercer psicólogos, sino esa área específica que es la neuropsicología clínica. Así como habrá otras áreas específicas para el ejercicio de otros profesionales. Les hablaba entonces de la formación específica que tenemos que tener los neuropsicólogos y las bases y conocimientos que se requieren. Esto es algo, aquí les doy algunos ejemplos, pero organizaciones internacionales como la APA, por ejemplo, tienen unos estándares claros acerca de qué es digamos, en qué debe profundizarse la formación en neuropsicología y cuáles son los conocimientos que debe tener el neuropsicólogo para poder hacer un buen desempeño profesional. Hay cosas un poco como obvias, como debe saber de bases biológicas de la conducta y debe conocer de los procesos psicológicos. Finalmente, con eso es con lo que trabajamos, ¿cierto? Con las funciones psicológicas superiores, pero también debe conocer de estadística, porque es que cuando trabajamos en evaluación tenemos que saber los principios en los que se basan los instrumentos de evaluación y cómo se pueden hacer entonces las interpretaciones de los resultados. Debemos saber de desarrollo humano tanto típico como atípico. Normalmente nosotros trabajamos con personas con desarrollo típico o con alguna condición que afecta al desarrollo típico, pero el desarrollo típico es necesario como una base para poder entender el desarrollo atípico. Debemos conocer de psicopatología, porque además trabajamos con muchas personas que tienen condiciones psicopatológicas y obviamente de evaluación y de intervención. Si ven entonces, piense cada uno como en su pregrado realmente qué tanto se profundizó en esto y dependiendo de la disciplina de origen, va a haber algunas cosas en las que, o algunas áreas en las que se profundizó un poco más que en otras, pero la formación de posgrado, lo que se piensa en el estándar es que permite acceder a un conocimiento mucho más profundo de todas estas áreas. También les hablaba en la definición sobre las regulaciones y entonces cómo la regulación del país va a determinar quién puede ejercer como neuropsicólogo en cuáles áreas. Y bueno, probablemente como todos ustedes saben, en Chile no hay regulación de especialidad para el ejercicio profesional en neuropsicología, como para creo que ninguna profesión en Chile, en psicología, por ejemplo, tampoco hay regulación de especialidad, pero sí tenemos dos regulaciones que son el Código Sanitario y el Decreto 170 que imponen algunas limitaciones, algunas cosas que hacemos los neuropsicólogos. Entonces,
por ejemplo, en el Código Sanitario, hay regulación acerca de cuál profesional puede emitir cuáles bonos para, por ejemplo, para la evaluación. Entonces, hay una regulación y los bonos, por ejemplo, para aplicar las escalas Bechdel, para el Bender, para el Luria, para algunos instrumentos, solo pueden emitir los psicólogos. Entonces, ahí tenemos una regulación que no es una regulación profesional de quién puede ejercer, sino de cómo se hace el cobro de los servicios que se prestan. Y en el decreto 170, que es el decreto que regula las subvenciones en educación especial, hay algunos lineamientos acerca de quién debe hacer los diagnósticos o quién puede hacer algunos diagnósticos y las evaluaciones que se solicitan para poder ingresar a un niño al PI. Entonces, nuevamente ahí hay para esa área específica una regulación que dice, por ejemplo, que para ingresar al PIE a un niño por discapacidad intelectual, la evaluación tiene que hacerse con ciertos instrumentos y esa evaluación tiene que hacerla un psicólogo. Y ahí tenemos entonces un campo en el que los psicólogos tenemos un área en la que podemos ejercer, ¿ya? Y esos instrumentos, pues para este uso no lo pueden utilizar otros profesionales, aunque tengan formación en neuropsicología. Este es un tema que más adelante vamos a volver sobre él porque es algo que está cambiando y que tenemos que prepararnos para esos cambios que esperamos que sucedan en cuanto a la regulación en el país para el ejercicio profesional. Muy bien. Y para ir cerrando, quiero hablarles sobre algunas razones por las que Chile necesita más psicólogos. Después de toda esta introducción larga, vamos entonces al tema que nos convoca, que es por qué se necesitan más neuropsicólogos. La primera razón es, volviendo además a lo que hablábamos de los casos al comienzo, es que existe un acuerdo internacional acerca de el rol del neuropsicólogo como un rol central para el apoyo en algunas condiciones clínicas. Hablábamos, por ejemplo, de la demencia, en discapacidad intelectual, en algunas condiciones del neurodesarrollo. Pero más allá del acuerdo internacional, muchas de estas condiciones clínicas tienen una altísima prevalencia en Chile y están subatendidas desde el área de la neuropsicología. Piensen si ustedes conocen personas que tienen alguna de estas condiciones y cuántas de esas personas han recibido por lo menos una evaluación neuropsicológica. Los invito a que hagan el ejercicio si no lo tienen así fresco en la mente y lo que van a encontrar es que tal vez a excepción de las demencias, aunque todavía hay gente con demencia que no ha recibido evaluaciones neuropsicológicas, en todas las otras condiciones bueno, y en los traumas encefalocraneanos, en todas las otras condiciones de alta prevalencia en el país en las que debería haber un neuropsicólogo en el equipo tratante, probablemente muy pocas personas han recibido atención desde neuropsicología. Entonces, hay algunas condiciones clínicas como los TEC, en el que se reporta que el 6,7% de los accidentes reportados en el país por cualquier condición en los accidentes de tránsito son más altos. Tiene un diagnóstico de TEC. En las demencias se calcula en Chile que el 1,06% de la población tiene demencia en Chile, alguna condición neurodegenerativa. Y ese porcentaje además va aumentando de manera muy significativa a medida que va aumentando la edad. Entonces, por ejemplo, el 7,1% de los mayores de 60 años en Chile tiene demencia.
y cuando vamos a los mayores de 85 ya es el 36,2. Entonces, esto, la prevalencia va aumentando y obviamente la intervención, entonces, y el apoyo se necesita. En cuanto a las necesidades educativas especiales, ahí los números no son muy buenos, pero hay un error. Es 1.800.000, no, 183.373 niños fueron matriculados en PIE en 2018. Consideren que en el PIE ingresan niños de colegios municipales y particulares subvencionados y no todos los colegios tienen PIE, es decir, aquí hay una subestimación de los niños que tienen necesidades educativas especiales en el país y esta es una población en la que obviamente el papel del neuropsicólogo va a ser muy relevante. En la epilepsia hay un tema también bien relevante. En esto hay un poco más de avance también en el país. Hay diferencias entre los estudios de prevalencia, pero los estudios muestran más o menos entre 10,8 y 17 personas con epilepsia por cada 1.000 habitantes en el país. Y bueno, en temas de prevalencia también hay una falta de información en los síndromes genéticos, pero se calcula que más o menos el 6,6% de las causas de discapacidad en Chile es por síndromes genéticos. Y finalmente tenemos un tema que es bien relevante, que son las enfermedades que se llaman huérfanas o las enfermedades raras, que son aquellas que tiene una cada 2.000 personas. Esa es como la definición. Y en Chile se calcula que hay aproximadamente 1.000.000 de personas con este tipo de enfermedades. Si ven, tenemos una población enorme y aquí no hay una revisión exhaustiva de todas las condiciones en las que el neuropsicólogo debe participar en el equipo de apoyo. Estos son solamente ejemplos, pero si hacemos el cálculo de cuántas personas tienen solo estas 6 condiciones, tenemos un número importante en donde, como les decía al comienzo, pues la atención que reciben desde neuropsicología es en una proporción súper baja. Así que ahí tenemos un campo de acción importante. Hay algo además bien particular y es que en Chile, por ejemplo, en los hospitales, no todos los hospitales tienen neuropsicólogos como de planta en los servicios de neurología, en los servicios de neonatología, de pediatría, en donde hay un rol importante que cumplir y entonces, bueno, esperemos que vayamos avanzando hacia allá. Y por otro lado, bueno, todos nos hemos dado cuenta de que llevamos un año en una pandemia que además parece que no va a terminar en el futuro cercano. Y si bien todavía nos falta muchísima investigación, la cantidad de producción científica en torno al COVID-19 que ha habido en este año ha sido impresionante. Y hay muchas investigaciones que han venido alertando y reportando alteraciones neurocognitivas y neuropsiquiátricas en pacientes con COVID. Y no solamente en pacientes con COVID hospitalizados con ventilación mecánica, en donde hay más claridad, digamos, de las vías de relación, sino que además en pacientes no hospitalizados y hay algunos incluso en pacientes con síntomas leves. Entonces, probablemente este año vamos a encontrar mucha más investigación al respecto y pues lo que esto nos muestra es que aquí hay un área de acción, hay un reto que se nos viene de aquí en adelante, pues porque entonces todas estas personas están, em, o muchas de estas personas por lo menos van a tener necesidad de profesionales que puedan evaluar e intervenir los efectos que tiene el COVID-19 sobre su cognición. Hay un tema más especial en los niños,
en las personas que ya tienen alguna condición neurocognitiva, el impacto es mucho más alto y obviamente necesitamos más investigación desde el área de la neuropsicología para comprender los efectos, cuánto duran, pues porque tampoco tenemos ese conocimiento todavía y cuáles son los factores asociados, qué es lo que explica que algunas personas tengan más impacto o no. Y para todo esto se necesita eh, el trabajo desde neuropsicología, como ven, desde la investigación y desde la clínica. Bien, con esto los dejo entonces con Marcela, que va a continuar con la presentación. Adelante, Marcela. Bueno, muchas gracias. Continúo entonces yo enumerando los 2 puntos que nos restan como razones que pensamos que son fundamentales para justificar la necesidad de que haya más neuropsicólogos en Chile. El tercer punto es que hay una tendencia mundial hacia la especialización disciplinar. Nosotros vemos cómo el mundo está avanzando a tal punto en el que en muchos países, Estados Unidos, Inglaterra, Australia, los Países Bajos, Alemania, por mencionar algunos, pues ya no van a permitir el contacto con pacientes para profesionales que no tienen niveles de doctorado. América Latina va en un camino que es mucho más lento. Nos ha tomado mucho más tiempo avanzar en los caminos de la especialización disciplinar, pero este es un camino lento pero seguro. Es decir, nosotros vemos cómo se está moviendo políticamente hacia allá la decisión de buscar especializaciones. Sabemos que hay asociaciones gremiales como el Colegio de Psicólogos que están trabajando por promover una ley de especialidades en psicología. La única disciplina que tiene regulación de especialidades es medicina, y por fuera de eso, todas las otras especialidades en ciencias de la salud y ciencias sociales no tenemos leyes de especialidad. En Chile, no así el caso de Colombia, por ejemplo, que sí ya ha avanzado en algunas leyes de especialidad. Y sabemos que hay cierta presión desde las asociaciones gremiales para lograr esto, que nos parece que es importante, que nos parece que es relevante, porque nos va a permitir dar mejor respuesta a toda esta población a la que Pauli se refirió en el punto 1. Desde hace muchos años hay un proyecto de especialidad en presidencia que entre el estallido social, todo lo que ha pasado, la pandemia, el coronavirus, pues no ha visto la luz, pero sí hay muchos esfuerzos políticos para lograr avanzar hacia una especialidad, de manera que cada vez vayamos siendo más conscientes de que el pregrado no es suficiente, sino que tenemos que avanzar hacia las maestrías y hacia los doctorados, que son los que confieren grados académicos, recordando que los diplomados y los posgrados no confieren grados académicos. En específico, la neuropsicología, como lo dijo Pauli antes, es una disciplina que requiere de una formación profunda en áreas que no las brinda el pregrado. Es decir, todos vimos estadística, todos vimos psicopatología, todos vimos biología, pero el pregrado no nos va a dar la profundidad que se requiere para poder hacer un ejercicio profesional de alto nivel en el área de la neuropsicología en general y en el área de la neuropsicología clínica en particular. Como cuarto punto, si me ayudas, Pauli, porque vos tenés el control de la presentación, nos parece que es importante mencionar o, digamos, traer a la discusión el hecho de que la neuropsicología se ha visto tradicionalmente muy asociada al campo de la clínica. Y de hecho nos hemos encontrado con muchas personas que vienen incluso a nuestro programa de formación con la fantasía de hacer neuropsicología clínica perteneciendo a otras disciplinas. La neuropsicología clínica está cerrada a los psicólogos por un acuerdo gremial, por acuerdos internacionales, pero la neuropsicología es una disciplina que la puede ejercer cualquier profesión. Y yo en esto siempre doy el caso de siempre me refiero a una de las personas de nuestro equipo, que es un ingeniero informático que tiene un doctorado en artes, mención artes escénicas y trabaja en neuropsicología.
porque trabaja, digamos que impulsando formas de adaptación a personas que tienen trastornos de la movilidad que están vinculados a las artes. ¿Ya? Y no se podría discutir que eso es una forma de ejercicio de la neuropsicología. Entonces, si bien tradicionalmente se ha entendido que es una subespecialidad clínica, pues sí que estamos viendo una emergencia muy importante de aplicación de los modelos de neuropsicología a otras áreas. Y aquí me quisiera referir específicamente como ejemplo a dos experiencias que tenemos en el equipo. Una experiencia es la que hemos llevado, la que hemos tenido con Tecnoquímicas, que es una empresa colombiana, es una farmacéutica, que tiene muchísimos trabajadores y que como parte de sus procesos de selección de personal y desarrollo de talento humano ha incorporado el modelo de neuropsicología cognitiva para mejorar los procesos, para modelar matemáticamente la predicción de éxito de los trabajadores a las exigencias. Esta es una empresa que es tremendamente exigente. Entonces, en la neuropsicología ha venido a buscar respuestas a temas que tradicionalmente han estado presentes en las organizaciones y que no se han abordado porque no había método. Entonces, el método de la neuropsicología clínica y la incorporación de soluciones estadísticas y matemáticas pues ha permitido avanzar a esta compañía. Solo como un ejemplo, hay algunas publicaciones de esta experiencia que están disponibles. Y por supuesto, mal sería que no hiciéramos mención a cuánto nos ha ayudado e impulsado la neuropsicología en los procesos de investigación. Y en este sentido, como dijo Pablo hace un ratito, pues estamos estrenadas en la adjudicación del Instituto Milenio para Investigación del Cuidado, que es MyCare. El Instituto Milenio es una inversión muy importante de recursos que hace el gobierno de Chile a través de su asociación, de su Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo, y proyecta una inversión a 10 años de un fondo de más o menos $4,5 millones. En MyCare, lo que nosotros trabajamos es la investigación de los procesos de cuidado y más allá del cuidado, los procesos de acompañamiento a personas con discapacidad intelectual y otros desórdenes del desarrollo. Y estas investigaciones se hacen posible gracias a la incorporación de modelos que vienen desde la neuropsicología. Entonces, esto nos muestra cómo una formación especializada en el área nos va a permitir también aportar de manera muy significativa en procesos de investigación. Y voy a mencionar solo MyCare porque pues estamos muy chochas y muy orgullosas de esta adjudicación, porque no tengo más tiempo y porque todas nuestras otras investigaciones están ya disponibles. Está, por ejemplo, todo lo que hicimos en PaísD, que está disponible en www.país.cl, están los resultados de nuestros fondos y están nuestras publicaciones, que están, por supuesto, disponibles para consultarlas. Y, por último, nuestra quinta razón de por qué deberíamos tener más neuropsicólogos en Chile es porque nosotros sabemos, porque hay evidencia que así lo muestra, que cuando avanzamos en la formación de capital humano avanzado, avanza la investigación nacional y la investigación regional. Y esto impacta a la población e incluso impacta sobre mediciones macroeconómicas como el Producto Interno Bruto del país. Los avances en investigación básica y aplicada tienen un impacto directo, benefician a las personas con las que trabajamos, nos permiten tener mejores instrumentos, tú me fuiste, Pauli, nos permiten tener mejores instrumentos, mejores evaluaciones, mejores intervenciones. Pero además de eso, en el nivel más macro, genera un impacto macroeconómico porque se generan unos círculos virtuosos de inversiones públicas y privadas que nos van a permitir dar respuesta a problemas sociales que muchas veces son muy dolorosos y que el Estado solo no tiene cómo dar respuesta. Entonces también la llegada de neuropsicólogos a los frentes de acción nos van a permitir enriquecer como estas líneas de acción, estas líneas de intervención que nosotros tenemos ya creadas
que muchos otros grupos tienen ya creadas y que lo que necesitamos es darle impulso. Necesitamos este capital humano avanzado para poder seguir fortaleciendo todas las iniciativas que hay de relaciones público-privadas. Ahora sí, Pau, si me ayudas. Muy bien. Vamos entonces con algunas consideraciones finales. Y nosotras queremos reconocer o cerrar este webinar reconociendo el aporte que han hecho muchísimos profesionales, muchísimos grupos en el país que han trabajado por el desarrollo disciplinar de la neuropsicología en Chile. La neuropsicología en Chile no es nueva, no es un ejercicio que llegó con nosotras cuando llegamos hace 15 años, ni más faltaba. O sea, hay un montón de gente que ha venido construyendo el área y nosotros hemos podido ser más bien como unos agentes que han promovido cambios y que han facilitado la creación de programas de formación que nos han permitido avanzar. Pues Paulina, yo creo que públicamente todo el mundo sabe que Paulina y yo estuvimos muy vinculadas a la creación de los diplomados que dicta CEDEPI en su momento. Y después cuando vinimos a la Universidad de los Andes, pues además hemos liderado la creación del Magíster en Neuropsicología Infantil, estamos en el directorio de la Sociedad Chilena de Neuropsicología, como que básicamente hemos tenido la suerte de protagonizar o de estar en el ojo del huracán en un momento de muchos cambios y de mucha transformación disciplinar, que es importante y que pensamos que tiene todavía un camino por recorrer, y en donde por fortuna nos están acompañando un montón de profesionales de muchos lugares. Neuropsicología además en Chile no hay solamente en Santiago, hay grupos en Antofagasta, hay grupos en Temuco, hay gente en Punta Arenas, o sea, hay un montón de equipos que están trabajando activamente por el desarrollo de la disciplina. Y dicho esto, queremos decir que necesitamos seguir avanzando en la formación de profesionales, necesitamos avanzar para que haya cobertura de neuropsicología en el país. Pauli decía hace un ratito, pues es que no todos los hospitales tienen un neuropsicólogo y cada hospital no puede tener un neuropsicólogo porque se quemó, se enloqueció, sino que debería haber neuropsicólogos en distintos equipos. ¿Cómo no todos los equipos de neurocirugía del país tienen neuropsicólogos? ¿Cómo no todos los grupos de oncología del país tienen neuropsicólogos? Todos los que están trabajando con enfermedades huérfanas, toda la atención de las personas con confusiones, contusiones, traumas craneoencefálicos más graves, más severos, más difíciles, toda la política nacional de demencias tiene que ver con el desarrollo de la neuropsicología, y el equipo de Andrea Zachewski del Hospital Salvador han hecho un trabajo inmenso. Entonces, se van abriendo los espacios. Nosotros hicimos un trabajo que fue pues, muy importante y muy lindo con el Ministerio de Salud en el programa de epilepsia. Entonces, se van abriendo los espacios, pero de nada nos sirve abrir los espacios si no tenemos profesionales que den respuesta. Entonces, lo que va a pasar es que si tenemos más neuropsicólogos, pues vamos a ir alentando un círculo virtuoso para que se eleven las contrataciones, para que se eleve la formación y para que vayamos desplazando psicólogos generales que hacen ejercicio de neuropsicología a la ocupación de estos cargos por neuropsicólogos que están formados y que están certificados. Y bueno, con esto nosotros esperamos haberlos convencido de la necesidad de contar con más neuropsicólogos en Chile, y evidentemente debemos decir que esta es una charla que tiene un interés, un conflicto de interés, porque nosotros queremos promover el Magíster de Neuropsicología Pediátrica de la universidad, queremos invitarlos a que conozcan la propuesta de formación que ahí tenemos. Si me ayudas, Pablo, con la siguiente diapo. Nuestro magíster está con las postulaciones abiertas. Nuestro programa lo que hace es ofrecer un espacio que desarrolla el pensamiento científico en neuropsicología, está abierto a muchísimas profesiones. No es un magíster de neuropsicología clínica, no es un espacio donde nosotros les vamos a enseñar a aplicar las pruebas. Es un programa de magíster que los orienta a un grado académico cuyo objetivo es generar un pensamiento crítico, un pensamiento científico en torno a problemas o a condiciones de baja, mediana y alta complejidad que vamos a tener que enfrentar en el ejercicio de neuropsicología general en diversos ámbitos. Nuestros egresados están en hospitales, en emprendimientos, en la industria, es decir, tenemos
una cantidad de personas vinculadas a muy distintos ámbitos del desarrollo comercial, empresarial, social y de salud en el país y en otros países, porque además hemos tenido la suerte de tener a muchos estudiantes extranjeros. Veo en el chat que hay gente en Argentina, bueno, lo que alcancé a leer, que había gente en Argentina, gente que está en Mendoza, tenemos 2 personas de Mendoza que han venido a hacer el programa con nosotros, pues porque solo es cuestión de pasar la cordillera, digamos. Y nos alegra mucho recibir extranjeros, tenemos estudiantes de Venezuela, tenemos intercambio con estudiantes de Colombia, hemos buscado como tener como construir un espacio de referencia al interior de la comunidad latinoamericana que está queriendo hacer formación en el campo de la neuropsicología pediátrica. La María Jesús les ha compartido en el chat el link de nuestro magíster, que los invitamos a que lo visiten y que además pues queremos decirles que estamos siempre con los espacios abiertos para dialogar, para resolver cualquier duda que puedan tener y ojalá animarnos a que vengan al programa con nosotros. Con eso terminamos. Muchas gracias, Pauli. Si puedes dejar la última diapositiva un segundito, en donde están nuestros correos electrónicos, está el correo de Paulina y está mi correo electrónico, y los invitamos a que se sientan en total libertad de escribirnos, de contactarnos para hacer las preguntas que necesiten. Muchísimas gracias por haber estado aquí el día de hoy. Hola, gracias Marcela y Paulina. Ha sido maravilloso ver este repaso de la importancia de la preparación especial y muy profunda y profesional que requiere ser un neuropsicólogo. Efectivamente, como decías Marcela, hay invitados de afuera, de Argentina, y bueno, es un gusto tenerlos acá. Gracias por sus preguntas. Y bueno, repasando acá un poco la importancia de la neuropsicología, veíamos que efectivamente es una especialización, que nosotros tenemos este magíster, que Marcela es la directora. Felicitarlas una vez más a Marcela y a Paulina por haberse ganado ese tremendo proyecto de investigación del Instituto Milenio. Y bueno, eso demuestra que la neuropsicología tiene un link muy directo con la investigación. Tenemos varias preguntas, todas súper interesantes. Quiero empezar con una que hace Paul, que dice, ¿cuál es específicamente la diferencia entre un psicólogo y un neuropsicólogo clínico? No sé quién de las dos quiere responder la pregunta. Marce. Ah, Paulina. Ok, Ah, ya. Paulina. Yo como, bueno, que ya responda. Bueno, como les hablamos un poco en la presentación, pues el neuropsicólogo, digamos, la neuropsicología es un campo, una disciplina amplio, en donde entra básicamente cualquier cosa que hagamos que se interese por esa relación entre el cerebro y la conducta, ¿cierto? Entonces ahí vamos a tener desde el caso que les decía Marcela de un ingeniero que desarrolla tecnología para apoyar la inclusión y la participación de personas con trastornos motores severos, que obviamente hace parte de un equipo interdisciplinario en donde hay una persona que hace las evaluaciones y él hace la implementación y el diseño de las soluciones, o en los proyectos de investigación en donde hay equipos interdisciplinarios, etcétera. Y por el otro lado está el neuropsicólogo clínico que, como decíamos, es un campo exclusivo de los psicólogos, en donde el énfasis está en lo clínico, ¿cierto? En temas de evaluación, rehabilitación, etcétera. Lo que no quiere decir que eso solo lo puedan hacer psicólogos, que ese también es una confusión que hay. O sea, los fonoaudiólogos que trabajan con personas con afasia obviamente están haciendo procesos de rehabilitación, pero tienen una formación y unas bases, digamos, distintas. Entonces ahí va un poco como el aporte que cada profesión desde su área
va a ser en psicología, por ejemplo, recibimos en pregrado una formación muy importante en temas de psicopatología, de intervención clínica, que ahí creo que había otra pregunta respecto a eso, ¿cierto? La intervención clínica como la terapia psicológica es también un área de intervención que es distinta y que tiene objetivos y métodos distintos a la neuropsicología clínica, ¿cierto? Entonces, ahí ya vamos como a unos detalles acerca de esa formación de base que tiene el profesional, en qué tiene una mejor formación, como les digo, de base, que obviamente después vamos a profundizar, pero hasta cierto nivel. Entonces ahí vamos a tener esas diferencias. Lo más importante yo creo es que tengamos esta idea abierta de que la neuropsicología no es solamente hacer evaluación y ya, que es un sesgo, digamos, que muchas veces hay a la neuropsicología. Marcela les decía, este no es un magíster, nuestro magíster no es un magíster en evaluación neuropsicológica o en neuropsicología clínica, sino que es un magíster en neuropsicología pediátrica, en donde a lo que a nosotros nos interesa es que los profesionales que egresen del magíster tengan un conocimiento muy profundo en bases que después van a permitirles desempeñarse ya sea en lo que tradicionalmente, digamos, se desempeña un neuropsicólogo o en otras áreas. Eso, no sé si querés agregar algo más. No, lo que pasa es que además entendí que la pregunta que se formuló es entre el psicólogo clínico y el neuropsicólogo clínico. Ah, ya. Y ahí pues sí que tenemos un universo de diferencias, porque el neuropsicología, el psicólogo clínico es un psicólogo que en su formación de posgrado va a estar orientado a la incorporación o la oferta de soluciones terapéuticas en función de la corriente desde la que trabaja, ¿no es cierto? Vamos a tener clínicos de orientación psicodinámica en lo más grueso, perdón, digamos la sobregeneralización que voy a Simplificación. hacer, en psicodinamia, en terapia sistémica, en abordajes cognitivo-comportamentales, humanistas y eclécticos, digamos, como así, a lo bruto. Y entonces ese es un psicólogo que en su práctica cotidiana va a atender a los pacientes desde las soluciones psicoterapéuticas y por supuesto que en la medida en la que avanza Capital Humano Avanzado, pues también estará trabajando en investigación. Tenemos un doctorado en psicoterapia en la Universidad Católica, tenemos el trabajo, por ejemplo, que están haciendo el equipo de la Diego Portales, Claudio Martínez, Alenka Tomisic, que es increíble en procesos psicoterapéuticos para la comunidad LGBTIQ+. En fin, como hay un mundo, un campo de acción que tiene que ver con la competencia del psicólogo clínico. El neuropsicólogo clínico es un psicólogo que va a estar trabajando en temas que tienen que ver con la relación cerebro-conducta, que tienen que responder a la demanda de identificación de condiciones, que se tienen que vincular a los equipos de rehabilitación, pero donde la población objetivo es una población en donde ha sucedido algo en términos de sistema nervioso central que ha generado un impacto sobre la conducta. ¿Ya? Entonces los objetivos son totalmente distintos entre un psicólogo clínico y un neuropsicólogo y en consecuencia la formación y el campo de experticia requiere de profundización de conocimientos en áreas que también son distintas. Yo no me han amado muchos porque he dicho públicamente que pienso que un psicólogo clínico no puede ser un neuropsicólogo clínico. Uno o es psicólogo clínico o es neuropsicólogo clínico y yo personalmente pienso que hay que tomar una decisión. Como les digo, no soy la más popular cuando hago esa afirmación, pero es lo que, digamos, éticamente siento que tengo que ponerlo en la mesa. Bueno, ahí, perdón, entendí mal la pregunta, entonces respondí lo que no era, pero yo creo que lo más importante es lo que decía Marcela, de los objetivos son distintos y los métodos son distintos, ¿ya? Entonces, el psicólogo clínico está más orientado a trabajar con psicopatología, con personas que tienen algún tipo de psicopatología, que tienen alguna dificultad, por ejemplo, en términos conductuales, emocionales, etcétera. Y hay una cosa importante como respecto a lo último que decía Marcela, y es que son complementarios.
Es decir, hay personas que pueden necesitar una intervención desde psicología clínica y una intervención desde neuropsicología, ¿cierto? Porque además, por ejemplo, una persona con discapacidad intelectual se deprime y tiene déficit de atención y tiene un trastorno de ansiedad y entonces va a requerir apoyo desde múltiples áreas y por eso además también es importante considerar la importancia del trabajo interdisciplinario. En eso que decía Marcela, al final estas son áreas y probablemente en todas las profesiones esto pasa, ¿cierto? Hay áreas en las que uno necesita especializarse mucho para poder desempeñarse en esa área y entonces, pues sí hay que especializarse en las dos cosas. ¿A qué horas trabajo? Porque es de verdad muy complejo y hay un tema también de roles y de responsabilidades que es complicado. Yo personalmente tengo formación como psicóloga clínica en terapia cognitivo-conductual y como neuropsicóloga, muchos años estudiando, pero con los pacientes o trabajo lo uno o trabajo lo otro, porque además también es complejo la responsabilidad que uno asume con los pacientes y entonces pues si me voy a hacer cargo de toda la vida es como complejo. Yo pienso que enriquece o es la experiencia que yo he tenido, enriquece tener las dos como patitas, ¿cierto? Las dos formaciones, pero el rol es o de un lado o del otro. Esperemos haber respondido a la pregunta que sí hizo Paul. Oye, yo creo que ha estado maravillosa la respuesta de ambas. La pregunta concreta era un psicólogo con formación terapéutica distinta, así que yo creo que caben las dos respuestas están muy aclaratorias. Hay muchas preguntas, mucho interés, por ejemplo, si tenemos la opción de si el magíster de neuropsicología pediátrica incluye adolescencia. También hay preguntas sobre la formación del neuropsicólogo en el área forense, cómo se especializan, o por ejemplo, qué hace un neuropsicólogo extranjero que llega a Chile, cómo se puede adaptar a la normativa chilena. Están varias personas preocupadas cuál es el rol de el educador y cómo un educador puede estudiar neuropsicología para poder apoyar a sus alumnos de manera más integral. Es una muy buena pregunta. Nos han preguntado también si tenemos planes de hacer un magíster de neuropsicología del adulto y efectivamente está en nuestros planes, así que gracias por la pregunta. Y en este momento hay muchos proyectos dentro de la Escuela de Psicología que los invitamos a consultar la página web. Y aquí nosotros estamos trabajando desde Santiago en la Universidad de los Andes, que queda aquí en Santiago de Chile. Lo digo para las personas que están en el extranjero conectadas, pero el magíster nació presencial, pero lo hemos adaptado a todo el tema de la modalidad online, pero es un magíster que requiere mucha presencialidad, así que queremos volver a la presencialidad. Los que tengan interés en consultar, si pudieran matricularse, escríbanle a Marcela y a Paulina. También pueden ver los criterios de aceptación dentro del magíster, que van a ver que es bastante abierto, porque nosotros consideramos que las personas que quieran estudiar el magíster de neuropsicología pueden hacerlo. Yo creo que una pregunta que está ahí, que es muy importante responder, es que está planificando el Colegio de Neuropsicólogos con respecto a las especialidades que necesitan saber si pueden ejercer o no la neuropsicología. Yo creo que todo esto, a ver si lo podemos responder. Está muy interesante el chat. Gracias por la participación. Y no se olviden de responder la encuesta de evaluación del evento, que eso nos interesa mucho para saber cómo los podemos seguir ayudando. Así que Marce y Paulina, les doy la palabra para volver a oír sus explicaciones, sugerencias, propuestas. A ver, el programa, voy a tratar de tomar lo que has planteado, Lucía. El magíster de neuropsicología pediátrica sí cubre la población adolescente
E incluso en algunas condiciones trabajamos con adultos jóvenes. Nuestro magíster está basado en la teoría, en el modelo neuroconstructivista. Nosotros trabajamos desde la teoría de las trayectorias de desarrollo y eso hace que, si bien el énfasis práctico está puesto sobre niños y adolescentes, los conocimientos que se adquieren en el magíster permiten pensar casos más allá, un poquito más allá de la adolescencia. No les voy a decir que es un magíster que les permitiría abordar casos adultos, porque la neuropsicología infantil tiene un modelo y la neuropsicología de adultos tiene otro. En mi caso, mi doble militancia es, yo tengo formación en todo el ciclo vital. A mí me da lo mismo que mi paciente tenga 3 meses o 100 años, yo puedo hacer la exploración neuropsicológica y puedo trabajar con él por el tipo de formación que tengo. No tengo esa doble militancia de Paulina, clínico, neuropsicólogo, eso no lo tengo. Si va a haber un magíster en neuropsicología del adulto, no seremos nosotras las involucradas. Hay equipos especialistas en eso que son los que están trabajando y desarrollando el proyecto. Respecto a el tema de la formación a distancia, como dijo Lucía, pues nos hemos ido adaptando a la condición de pandemia. En este momento tenemos una formación que está apoyada en virtualidad, estamos 100% online. Así que si usted está lejos y quiere hacer el magíster, esta es su oportunidad de hacerlo online, ¿ya? Eventualmente, como dijo Lucía, vamos a regresar a la presencialidad porque somos un programa presencial, pero estamos en este momento funcionando 100% con clases a distancia. Alguien preguntó qué opinábamos de la formación a distancia y bueno, tenemos la mejor opinión de la formación a distancia porque llevamos un año haciendo formación a distancia y creemos que hemos logrado un modelo que está bastante bien y nuestros estudiantes han respondido muy bien y hemos podido como hacer las adecuaciones y las adaptaciones necesarias. No es fácil porque nosotros tenemos una jornada de trabajo que ocupa todo el día viernes, desde las 9 de la mañana a las 6 de la tarde, y el sábado en la mañana. Entonces, claro, el viernes se hace pesado, pero hemos ido incorporando innovaciones docentes que nos permiten como hacer una oferta lo más cómoda posible a nuestros estudiantes. Respecto a la pregunta de la educación, nosotros consideramos que es fundamental que los educadores tengan formación en neurociencia y en neuropsicología. El programa de magíster no está abierto a profesores, no está abierto a educadores, sí el diplomado, y esto es porque el magíster llega a un punto en el que toma una orientación que es muy clínica, que tiene que ver con los procesos de evaluación y de identificación. Entonces, para los profesores, la oferta disponible desde nosotros es el diplomado, que es el primer semestre de formación del magíster, pero con esto creo que es importante que no se desalienten y no se desanimen. Si quieren incorporar la neuropsicología y la neurociencia a la práctica del aula, hay que buscar un camino para ello, entendiendo que su tarea será incorporar esta comprensión a su quehacer como educadores, pero que ya no es posible que de educadores se conviertan a neuropsicólogos clínicos. ¿Ya? Esto no va a ser posible y no va a ser posible para los fonoaudiólogos, para los terapeutas ocupacionales, para los médicos, en fin. Lo que va a pasar es que va a cambiar la manera de pensar. Y al cambiar la manera de pensar, pues yo empiezo a abordar a los niños que acompaño de una manera distinta, de una perspectiva distinta. Y a nosotros además nos preocupa mucho mantener en la primera línea los derechos humanos. Entonces, además, hay como toda una capa que rodea el programa de magíster que tiene que ver con cómo incorporamos una práctica respetuosa de los derechos humanos, de los derechos del niño, de los modelos no proteccionistas y de la Convención de Derechos sobre Derechos de las Personas con Discapacidad. Creo que ahí respondí las preguntas, Pauli. Sí, estaba leyendo a ver qué nos faltaba. Hay algunas preguntas. Bueno, el tema de la neuropsicología pediátrica que incluye además adolescentes e incluso más allá.
Nosotros tenemos un énfasis muy importante en trastornos del neurodesarrollo, en condiciones del neurodesarrollo, y si bien pues la identificación se hace tempranamente, pues son condiciones que permanecen a lo largo de la vida. Entonces, Marcela les decía, la formación, si bien el énfasis está en lo pediátrico, les va a dar herramientas para trabajar a lo largo del ciclo vital con alguna población y particularmente con las personas con condiciones del neurodesarrollo, ¿cierto? Una persona con autismo va a tener autismo siempre, una persona con discapacidad intelectual va a tener discapacidad intelectual siempre, y el conocimiento que ustedes adquieren pues los ayuda a acompañar a las personas que tienen estas condiciones a lo largo de toda la vida. ¿Por qué en pediátrica y no general? Bueno, porque pensamos que para brindar como el nivel de profundización que nosotros queremos darles, pues tenemos que acotar el foco en el que trabajamos, y, por ejemplo, pues no van a recibir ninguna información sobre demencias. Entonces, pues para esos pacientes van a necesitar otra formación distinta. Faltó el tema de la psicología jurídica. No, Ahí, forense. Perdón, forense, forense. ¿sí? Ya, Sí, forense. forense. Eh, Hasta donde yo conozco no hay programas específicos en neuropsicología forense. En Chile. En Chile, claro. Eh, si es un área de tu interés, pues hay varias vías, digamos, que es lo que les decía Marcela ahora también con el tema de educación, ¿cierto? Si yo tengo claro mi objetivo, tengo que buscar como cuál es la mejor vía para llegar hacia allá. Y una vía es, bueno, hacer la formación en neuropsicología y complementarla con la formación en psicología forense. Entonces, bueno, la pregunta de si hay un programa específico en eso, no. En eso quiero agregar algo. El tema forense es un tema taquillerísimo. A nuestras Está súper de estudiantes les moda. encanta, CSI, Criminal Minds, bueno, y yo entiendo, me parece que es súper interesante. Chile lo que tiene son opciones de formación en psicología forense. Hay dos opciones que estén bajo mi conocimiento, que son un diplomado en la Universidad Católica y un programa de magíster solo abierto a psicólogos en la Universidad Diego Portales, que hacen formación en psicología forense, es decir, tiene que ver con el perfilado de personalidad, tiene que ver con la identificación de rasgos, de comportamiento, que es un área sutil, no tan sutilmente distinta a la de la neuropsicología forense como la conocemos en Estados Unidos, en Inglaterra y afuera. Como he recibido esta pregunta varias veces, entonces me he puesto a ver las opciones y lo que encontré que me parece súper interesante es que el FBI tiene internships que están abiertos para latinos, donde es posible ir y hacer formación y conocer y qué sé yo. Y hay muy, muy buenos programas de formación forense afuera. Entonces, igual alentarlos a todos los que tengan la opción de salir, que salgan. Salir a estudiar es una experiencia cultural maravillosa. Entonces, claro, esto es como dispararnos en el pie, ¿no? Estamos promocionando nuestro magíster en neuropsicología en Chile y les digo que salgan, pero la idea es que también tracen los objetivos y en función de eso tomen una decisión de lo que quieren hacer. Y si lo que quieren hacer es neuropsicología forense, se tienen que ir, porque en América Latina no hay ninguna opción de neuropsicología forense. O sea, ahí hay un vacío de formación disciplinar y en consecuencia también un vacío profesional. Alguien preguntó qué hacía el neuropsicólogo extranjero que viene fuera a Chile y cómo entra. Bueno, lo primero es que esa persona pues tenga claro si ya hizo su magíster en neuropsicología, si ya hizo su doctorado investigando en el área, como cuál es el nivel de formación que tiene, si no ha terminado este proceso de formación, que avance en el proceso de formación a conseguir el grado académico y cuando esté listo hay
Chile es un país que tiene algunos requerimientos especiales para que los extranjeros puedan entrar a ser parte de los espacios sociales. Así que hay que acercarse a los grupos que están trabajando, hay que tocar la puerta, hay que buscar oportunidades, de pronto hay que regalar un poco de trabajo al principio para irse haciendo un espacio, irse haciendo un nombre y poder ir entrando. Solo les recuerdo a los extranjeros que Chile no tiene regulación en neuropsicología, no hay ninguna regulación profesional. Lo que tenemos es lo que dijo Pauli, una regulación de código sanitario respecto a quién puede generar los bonos FONASA y una regulación en los PIE que operan en algunos colegios de la red pública y que tiene establecido unas condiciones para la administración específicamente de la escala Behler de inteligencia, quinta edición. Y eso es lo que está regulado. Fuera de eso, no hay ninguna otra regulación. Y alguien nos pregunta que qué va a hacer el Colegio de Psicólogos, creo, Paula. Ah, sí. No tenemos ni idea. No tenemos ni idea qué va a hacer el Colegio de Psicólogos. Desde la Sociedad Chilena de Neuropsicología hemos tratado de entrar en contacto con el Colegio de Psicólogos, no hemos tenido éxito. Tuvimos acceso al documento en el que se propone la característica de la especialidad de neuropsicología. Tenemos algunas preocupaciones sobre este documento, las hemos hecho llegar, pero no tenemos ni idea qué va a hacer el Colegio de Psicólogos. No, no estamos colegiadas. Y la pregunta más decía que si el Colegio de Psicólogos puede como cerrar el acceso de otras profesiones al ejercicio en neuropsicología, no. En Chile, además, los colegios profesionales no son, no sé el término, pero No no son muy fuertes. claro, pero además no pueden hacer regulación de la profesión en el país, son asociaciones gremiales. Entonces, lo que hace, por ejemplo, el Colegio de Psicólogos es un reconocimiento interno dentro de los colegiados, por ejemplo, para el tema de las supervisiones y eso, pero no es que yo no pueda supervisar si no tengo esa como aprobación. Y obviamente, pues proponer en términos de políticas públicas y de legislación cosas que sean importantes para la profesión. Pero sale de su competencia el decir quién puede hacer o no puede hacer algo, más bien lo que se hace, digamos, se conforman como un grupo que puede hacer presión en términos como de políticas públicas y ese es su alcance. ¿Ya? Entonces, por ahora no. Y obviamente pues no va a poder decir qué pueden hacer otras profesiones porque le compete específicamente lo que hacen los psicólogos. Yo supongo que el colegio de fonoaudiólogos, que el colegio de terapeutas ocupacionales tendrá también sus intereses. Ahí sí, perdón el sesgo profesional, pero no, yo personalmente no sé mucho al respecto, pero probablemente también tienen sus discusiones y su trabajo avanzado en las áreas que les competen. Nos están preguntando que si va a haber plan de diplomado en neuropsicología online. Nuestro diplomado en bases de la neuropsicología pediátrica va a estar dictándose online en el primer semestre de 2021. Hilda nos pregunta esto, así que Hilda, si quieres hacer el diplomado online, te diría que es ahora en coronavirus, o no sé si nunca, pero después no sabemos qué va a pasar, como alentarte a que si tienes interés lo hagas ahora. Si pensamos que es importante formarse en universidades que estén afuera, pues pensamos que es muy lindo tener la experiencia cultural de estudiar en otro país y tener la oportunidad de recorrer las calles y comer la comida y relacionarte con gente, porque abre la mente. Pero pues yo voy a decir esto que es como medio políticamente incorrecto, pero entre nuestro diplomado presencial en Chile o adaptado a pandemia online y un diplomado online de una universidad española, escójanos, pero a ojo cerrado, porque además estamos situados localmente
y somos un programa buenísimo. No tenemos nada que envidiarle a los programas que están afuera. Entonces, o sea, claro, si ustedes me dicen tengo que escoger entre Londres y Santiago, es súper difícil, digamos. Pero eso es una lección de país, no necesariamente de formación. Pero ahí Sí. también hay otras vías importantes, ¿cierto? Porque también, pues no es fácil irse, el tema, ¿cierto? Del dinero, de que si tengo familia, entonces hay otras formas. En el magíster, por ejemplo, tenemos convenios con instituciones y universidades fuera de Chile y a las que nuestros estudiantes pueden ir a hacer pasantías de entre 1 y 4 semanas a trabajar y a involucrarse en instituciones que trabajan en temas de neuropsicología que son de su interés. Y esa es otra vía de tener la experiencia, internacionalización, de tener experiencias extranjeras, de adquirir más conocimientos de otra manera. Entonces, también hay otras vías, lo que decía Marcela del FBI, por ejemplo. Hay formas de adquirir esos conocimientos y esas experiencias de una manera que sea más fácil y más viable para algunas situaciones también. Si uno tiene 23 años, acaba de terminar la universidad y tiene la posibilidad de que su papá le pague el magíster en Londres, pues obviamente no hay dónde perderse, pero En ese hay sentido, otras. Pauli, yo quisiera hacer además una acotación que es importante en este contexto y es que me corregís por favor si digo algo que está mal, pero con toda la reubicación de fondos que hizo la NIT, no están Ahora no hay disponibles becas de becas. magíster, becas Chile de magíster en el extranjero, no están disponibles. Ni de Y esto, doctorado. digamos, hasta nueva orden. De doctorado y Eh, solo para Chile. de doctorado y solo para Chile y nosotros como programa tenemos una beca propia de mérito académico, dependiendo del tamaño de nuestra cohorte, se entregan 1 o 2 becas y nuestras becas siguen un proceso de selección que es exactamente igual al proceso de becas Chile, es decir, es un mecanismo de mérito. Esto ha sido súper criticado por todos los lados, pero es el estándar nacional, entonces nosotros nos adaptamos al estándar internacional, al estándar nacional. Y nuestra beca va a cubrir el 50% del costo total del arancel. Entiendo, Pauli, que nuestro arancel son, yo nunca sé nada de plata, perdón, 203 UFs. 263 UFs, qué vergüenza. 260, me comí solo 60, 263 UFs, que no sé si me puedes ayudar a traducir eso a dólares para el público de afuera. Entonces, de esas 263 UFs, el programa absorbe el 50% del costo y el otro 50% lo hace el estudiante. Es una beca de mérito académico y creo que somos de los pocos programas que tenemos un sistema de becas porque además queremos ser como responsables y queremos de verdad acompañar e impulsar a la gente que es buena y que está interesada en tener este desarrollo en neuropsicología. Es muy importante que haya neuropsicólogos en Chile para poder ir transformando la carrera. Son como Bien, $10.500. perfecto. Mientras llega la regulación nacional, porque Chile es un país que es tremendamente legalista, entonces como que dependemos de las leyes, pero mientras llega la regulación de especialidad, pues qué importante que aboquemos a nuestra responsabilidad y a nuestra ética personal y a parar un momento en el camino y decir, mi programa de pregrado fue increíble, aprendí un montón de cosas, desarrollé infinitas habilidades y competencias, pero me falta. Yo creo que todos los que salimos de pregrado y nos vimos enfrentados por primera vez a tener un paciente al frente de nosotros, dijimos, ¿y yo ahora qué hago? Con este señor, con este niño, no tengo ni idea qué voy a hacer. Entonces, ahí hay que parar y decir, bueno, tengo que seguir la formación, porque hay un camino que recorrer, porque lo que nos dio el pregrado no es suficiente para hacer un ejercicio profesional de alto nivel. Mientras llega la regulación, ojalá sea esa motivación personal
la que nos vaya llevando a tomar la decisión de avanzar. Nosotras además estamos muy contentas porque tenemos 2 estudiantes egresados del programa que siguen al doctorado. Entonces también nos damos cuenta que el magíster está como abriendo este camino de comprensión académica y de comprensión científica, que nos parece que es muy importante. Eso, y creo que ahí respondimos todas las preguntas, Lucía. Sí, si nos falta alguna, por favor, díganos. Sí, yo creo que ha estado muy bueno este diálogo. Yo también veo que hemos respondido casi todas las preguntas. Bueno, recordarles que efectivamente la Escuela de Psicología de la Universidad de los Andes tiene muchos proyectos que efectivamente queremos que participen en el magíster, sino en el diplomado o los diplomados que están incluidos dentro del magíster de neuropsicología pediátrica. También invitarlos a que revisen la página web de la Escuela de Psicología. En este momento, para los que preguntan sobre magíster y temas relacionados con el adulto mayor, se está ofreciendo, la Escuela de Psicología está ofreciendo un diplomado en conjunto con la Facultad de Medicina y el Centro de Envejecimiento Feliz, un diplomado que se llama Diplomado en Trastornos Neurocognitivo Menor del Adulto Mayor. Lo pueden ver en la página web de ICLAS. Bueno, invitarlos a que estén conectados con nosotros, agradecidísimos de su presencia en el día de hoy. Creo que ya tenemos que cerrar por tema de la hora, es la 1:25 aquí en Santiago de Chile. Sí, Lucía, 2 cosas súper cortititas para que no se nos queden en el tintero. Hay una persona que dice que tiene formación, que es alemana, vive en Chile, hizo su maestría y trabaja en neurorehabilitación en daño cerebral. El equipo que está trabajando en rehabilitación en daño cerebral es el equipo de Cristian Salas en la Universidad Diego Portales. Entonces te recomiendo, Magdalena, acercarte a Cristian, porque ahí también hay unos espacios de formación de capital humano avanzado que son muy importantes. Es que en esto o nos ayudamos entre todos o esto no va a funcionar. Y María Constanza dice que psicólogos que trabajamos en neuropsicología clínica no nos presentamos como neuropsicólogos clínicos. Entonces yo creo que ahí, María Constancia, creo que lo importante es que si tienes el título de magíster, exhibas el título de magíster siempre. Con el título de magíster en neuropsicología, en nuestro caso pediátrica, pues eres un neuropsicólogo clínico. Si eres un psicólogo general que está trabajando en áreas de neuropsicología, pues todavía sí que no es recomendable agregar esto al descriptor. ¿Ya? Como en la medida en la que vayamos avanzando en la formación académica, pues ir exhibiéndolo, e ir mostrándolo, e ir posicionándolo. Súper cortito, Lucía. Maravilloso. Bueno, entonces nos despedimos en este momento. Se quedan absolutamente conectados a través del correo electrónico. Por favor, contesten la encuesta de evaluación del evento y estén muy conectados a través de la página web. La Escuela de Psicología de la Universidad de los Andes está haciendo todo lo posible por tener muchísimo más contacto, cada vez más con el medio que nos rodea. Siempre hemos querido participar en la sociedad en la que estamos insertos y en la comunidad de psicología con la que trabajamos. Gracias, Marcela, gracias, Paulina. Felicitaciones una vez más por el proyecto que se ganaron de aquí a 10 años. Tienen muchísimo trabajo. Ha sido también un orgullo que ustedes formen parte de nuestra comunidad en la Escuela de Psicología, así que muchísimas gracias. Y bueno, y nos despedimos. Cualquier otra pregunta adicional la pueden hacer a través del correo electrónico, así que muchísimas gracias por estar con nosotros desde el exterior, desde Colombia, desde todas las partes de Chile. Así que gracias a la tecnología.